Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga. Recuerdan que la clase que estamos viendo ayer mirábamos en la clase, bueno, leo primero el nombre, las verdaderas riquezas del creyente, así se llama esta lección. Pero ayer mirábamos nosotros que cuando el Señor nos salvó y nos selló con su Santo Espíritu, en nosotros dice que abundó el amor y la gracia de Dios en nosotros. Y dice que junto con la gracia, el Señor nos dotó del conocimiento de su palabra y de la sabiduría. Y esas son las riquezas, esas son las verdaderas riquezas del creyente, que por amor de su nombre el Señor nos salvó. Una vez salvos, dice que abundó la gracia en nosotros. Y eso lo mirábamos ayer en Efesios 6 y 7. Dice que a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados que obtuvimos según las riquezas de su gracia. Y les leo ahora 8, 9 y 10, que es lo que corresponde al día de hoy. Nuestra clase de hoy se llama Tenemos conocimiento y sabiduría espiritual por gracia. Por gracia de Dios es que la tenemos. En el momento que fuimos salvos, nosotros ya no podemos entender la palabra porque seamos inteligentes, sino porque el Señor nos dotó de una sabiduría especial a través de su Santo Espíritu. Si la persona no ha sido salva, no tiene el Santo Espíritu de Dios, por eso es que no puede entender la palabra. La lee, la estudia y la acomoda a su conveniencia. Pero cuando la persona es salva, la palabra no la entiende por sí solo, sino por obra del Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu Santo, el que le da el discernimiento de aceptar la palabra conforme a la voluntad de Dios y no conforme a sus intereses personales. Esa es la diferencia. Y les leo 8, 9 y 10 y dice que abundó la sabiduría y la gracia, ¿verdad? Entonces en el 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, el Señor nos dotó de esa sabiduría especial en el momento que fuimos salvos, porque realmente el que nos permite entender la palabra, pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? Si no somos salvos, no hay Espíritu Santo que nos dé el discernimiento. Y ahora les voy a leer el texto del libro, El Sendero de la Verdad, y dice: el apóstol Pablo trató de comunicar el sentido profundo con que Dios nos ha proporcionado sabiduría y conocimientos prácticos necesarios para una vida recta y una conducta apropiada de acuerdo al propósito de Dios. Así, la consecuencia de esta gracia divina obrando en nosotros resulta en un entendimiento que nos capacita para comprender su voluntad y una apertura de nuestra mente para conocer algo de sus propósitos para esta vida en la tierra y prepararnos para ir a morar con Él. Pero Pablo dio a entender que la fuente de esta sabiduría y entendimiento no es humana, sino divina. Existe una gran diferencia entre sabiduría y conocimiento. Mientras que el conocimiento es solamente intelectual, o sea, un conjunto de saberes, la sabiduría de Dios consiste en prudencia, discernimiento, entendimiento práctico de la palabra, el entendimiento de la voluntad de Dios, es decir, el entendimiento es la aplicación prudente de lo conocido en la palabra. Se trata del qué y el porqué del propósito de Dios en nuestras vidas. Ahí el autor nos da la diferencia entre tener conocimiento y tener sabiduría.
sabiduría de Dios, porque la sabiduría en la carne se convierte en necedad, pero la sabiduría de Dios es discernimiento, es decir, tener el entendimiento para poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Sigo leyendo. Dice, Él nos ha dado a conocer, es una frase que indica lo que Dios nos ha revelado a través de su Santo Espíritu. Nos ha permitido saber el contenido de algo muy importante. Por eso Pablo reconoció este algo importante como el misterio de su voluntad. Este misterio encierra el propósito eterno de la voluntad divina de Dios que ha sido revelado en Cristo. Es la verdad divina que hasta ahora ha sido revelada en Cristo y ha de ser divulgada en todo el mundo por los que Él salvó. O sea, cada persona salva tiene esa obligación del entendimiento que el Señor le va dando de su palabra, revelarlo al mundo, no quedárselo, sino divulgarlo, darlo a conocer. Sigo leyendo, dice, para Pablo lo maravilloso es que Dios nos ha dado a conocer, nos ha permitido saber, nos ha dado el discernimiento de su palabra, de tal manera que el misterio de la voluntad de Dios antes fue un secreto, escondido del conocimiento de la humanidad. Solamente fue dado antiguamente por revelación divina a los profetas y a los patriarcas, a los padres de la fe, y esto aún en forma incompleta. Sin embargo, ahora este misterio ha sido dado a conocer a todo aquel que creyendo por fe en Cristo Jesús, se ha entregado en él en la voluntad de Dios. Ya no es un secreto guardado, porque su Santo Espíritu se lo ha revelado a cada creyente. Ahora es un hecho, una verdad expuesta y divulgada, como Pablo explica en Efesios capítulo 3. Y vamos a ir a leer ahí, a ver qué dice Pablo en el libro de los Efesios, que es el que estamos leyendo, la carta a los Efesios, pero vamos a ir al capítulo 3 y dice que debo leer del 3 al 9. Y dice, capítulo 3, versículo del 3 al 9 en el libro de Efesios, que por revelación divina me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Es Pablo diciendo a los Efesios, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a los santos, a los hijos por obra del Espíritu Santo, aquellos que los gentiles son coherederos también y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo, como los demás apóstoles, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Entonces eso es lo que Pablo les dice a los Efesios. La sabiduría que él tiene fue dada por Dios, fue revelada por obra del Espíritu Santo, dice Pablo. Y ahora vamos a continuar aquí espero que en casa lean la carta a los Efesios para que entiendan un poquito más de lo que yo les leí, ya con paciencia cada quien, pero me regreso al libro y dice, este misterio revelado se refiere a la obra redentora en su totalidad. Es la explicación de todo lo que Dios propuso hacer en Cristo y que no podía ser explicado ni comprendido hasta que se cumpliera el propósito de Dios. Ese propósito se cumplió en la cruz. Alguien pagó el precio de nuestra redención. Entonces, una vez pagado el precio, fue sacado a la luz ese misterio por medio de la revelación divina. Y dice
¿Qué es lo que nos hace tener esa revelación divina? Y aquí está la respuesta. Nadie podrá tener una revelación divina si antes no ha recibido al Espíritu Santo. Lo que les decía hace un ratito. ¿A qué se refiere aquí cuando dice que nadie puede tener revelación divina si antes no ha recibido al Espíritu Santo? Es que si alguien no ha sido salvo, por más que estudie la palabra, la va a poder explicar y entender, pero a su manera, no a la manera de Dios, que Dios quiere, no al propósito de Dios. Y por eso hay muchas personas que hacen de un versículo, hacen una doctrina, porque no toman en cuenta el contexto, el tiempo. ¿Por qué? Porque no pueden hacerlo. No es porque sean malas, es simplemente porque no pueden hacerlo. Si no tiene el Espíritu Santo la persona, va a andar como gallina sin cabeza, dando vueltas, tumbos, enseñando ideologías o teorías acomodadas a sus propósitos, no al propósito divino de Dios. Por eso es bien importante. No todos podemos predicar, todos podemos compartir a Dios, todos podemos compartir su palabra, mas no todos podemos predicar. Es muy riesgoso y muy peligroso ponernos a predicar. Sé que en algunas ocasiones es necesario hacerlo, pero debiéramos tener temor y temblor, porque en los mismos proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si no tenemos el sello del Espíritu Santo, debiéramos tener temor de Dios, de utilizar su palabra, si nosotros aún no la hemos conocido, porque la estamos haciendo en la carne, y Dios no se mueve en los deseos de la carne, ni en nuestras emociones. Dios se mueve en la conciencia. La misma Escritura lo dice, que debemos de tener un conocimiento renovado, consciente. Versículo. Entonces, cuando llevemos este mensaje a otra persona, antes de esto, tenemos que llevarles el mensaje de la salvación, porque si ellos no han recibido al Espíritu Santo, difícilmente van a entender lo que les vamos a estar diciendo. Sigo leyendo. Qué regalo maravilloso y qué gran bendición tenemos los creyentes en Cristo, el haber podido recibir al Espíritu Santo, porque una vez habiéndolo recibido por gracia y por fe, es que podemos conocer a través de las Escrituras el plan total de Dios para la redención nuestra y de la humanidad. El plan total de Dios ha sido expresado en su Santa Escritura, pero no es posible entenderlo sin la revelación divina. Además, hemos recibido dicha sabiduría y conocimiento por obra del Espíritu Santo, para poder vivir una vida abundante y agradable a los ojos de Dios. Recordemos entonces que Proverbios también afirma, y Santiago, que la sabiduría es más valiosa que todas las riquezas de este mundo. Oremos entonces al Señor que Él nos permita crecer en sabiduría para afrontar cualquier circunstancia personal, familiar, social, ministerial, política, cualquier situación en la que nos estemos moviendo mientras estemos aquí en la tierra, y que podamos afrontarla en la forma en que Cristo Jesús lo afrontaría. Y ahora sí, les leo las otras citas para terminar. Efesios 5 dice, 5 del 15 y 16. Y dice, Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque vienen días malos. Estamos viviendo días malos, mis hermanos. Entonces hagamos caso a la palabra que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Cada uno en vez de ver cómo anda el otro, miremos cómo andamos, y no andemos como necios, sino como sabios. Si ya somos salvos, no debemos caer en necedad. Y veo muchas personas cayendo en necedad. Entonces no andemos como necios, sino seamos sabios en la gracia del Señor, en su palabra. La otra cita está en Santiago 3, del 13
al 15 y dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, entonces dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Oh, mis hermanos, qué feo eso, ¿verdad? Entonces no seamos necios, porque miren lo que dice ahí, que la necedad y la jactancia son frutos de una sabiduría diabólica, no una sabiduría que viene de lo alto. Así que mis hermanos, mucho cuidado con caer como dice ahí, en necedad y en contienda, ¿verdad? Si en vuestro corazón dice que todavía hay contienda, eso de discutir siempre, constantemente, entonces esa sabiduría no viene de Dios. Cuando alegamos, discutimos, queremos imponer nuestro punto de vista, siempre que tener la razón, eso no viene de Dios. Lo dice ahí Santiago y sabemos que la palabra de Dios no miente. Y si ahí lo dice, por eso dice que veamos nuestra conducta, cómo andamos, si andamos como necios o en mansedumbre como sabios. Entonces, mis hermanos, lean las citas. Solo estuvimos leyendo Efesios 1 del 8 al 10, Efesios 5 del 15 y 16. También estuvimos leyendo, leímos otras citas, de Efesios 3 del 3 al 9 y también Santiago 3 del 13 al 14. Es Romanos 12 el que nos llama a renovar nuestra conciencia día con día. No ser irracionales y emocionales, sino racionales, tener un conocimiento consciente, una sabiduría consciente basada en el conocimiento y en la sabiduría de la palabra de Dios y no en nuestros deseos carnales ni en nuestras emociones. Entonces, mis hermanos, ahí está el mensaje de hoy, es que tenemos un conocimiento, pero espiritual, que viene de Dios, de su sabiduría. Y en cómo es que el Señor nos transmite ese conocimiento a través de su palabra. Entre más usted lea la palabra, más sabio y agradable a los ojos de Dios será. Que tenga un excelente día. Bendiciones.